mucho deleite para mí que se encuentren por acá en esta segunda sesión de esta disertación sobre la introducción a la parte especial del derecho penal en relación con la teoría del delito. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de Derecho Penal, parte especial de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. En octubre de 2021. Bueno, estimados, estas clases se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Estábamos abordando a la finalización de la pasada sesión el tema de los elementos que conforman a este delito, y yo lo quiero visualizar en una perspectiva, digamos, tríptica del asunto, para poder entender lo que a renglón seguido expondremos en las clases subsiguientes, que es el tema de la parte especial del derecho penal, atendernos a la noción de tipicidad. En primer lugar, se habla de la tipicidad como la adscripción de un hecho que tiene relevancia para el derecho penal, que se encuentra dentro de un cuerpo normativo. Un cuerpo normativo penal, lo que se llama la estructura de la norma jurídico penal. Ahora bien, esa estructura de la norma jurídico penal, la manera de concebirse la noción de la tipicidad, surge nada menos y nada más que a partir de una instrucción constitucional. Ahí está la propia noción de debido proceso. En su artículo 49.6 de la Constitución, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia, numeral 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. La famosa acepción del nullum crimen, nulla pena sine lege, o de origen romanista, o inventada por el Tat de Stan, ¿verdad? De comienzos del siglo XIX, Ernest Belling, o quizás ubicada en el de los delitos y de las penas, 1764, Cesare Bonacera, Beccaria o Beccaria. En todo caso, esa afirmación de la adscripción típica en una descripción legal, por cierto, los tipos penales describen ilícitos, delitos. Hay gente que habla de la llamada tipicidad procesal. No, yo creo que los actos procesales son taxativos. Hablaremos de la taxatividad procesal. Pero aquí en derecho penal estaríamos hablando de la tipicidad. Esa norma que se ubica nada menos que en el concepto de debido proceso, bueno, ya pretérитamente desde nuestros primeros códigos, está presente en el primer artículo, con solamente abrir el Código Penal. Artículo primero, nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que él no hubiera establecido previamente. Pero además, ese artículo primero contiene una parte. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas, y se queda corto ese derecho, ese código penal. En primer lugar, vamos a hablar de que existe una tipicidad específica y una tipicidad general. ¿A qué aludo? Una tipicidad específica, que los tipos penales se encuentran ubicados en familias de delitos por ejemplo, en Venezuela, en el libro segundo del Código Penal y el libro tercero, porque el libro segundo establece los delitos y el libro tercero establece las faltas. Pero también existe una tipicidad general, que es que la dogmática jurídico penal, los elementos esenciales
de la dogmática, esta misma tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad, también se encuentra previamente establecido en pauta de ley. Ahí está esa presunción de responsabilidad dolosa en el 61 del Código Penal. Ahí están los atenuantes genéricos en el 74, los agravantes genéricos en el 77, el concurso de personas en el delito, artículo 83, el concurso de delitos, artículo 86 y siguiente, el iter criminis, tentativa y frustración, 80. Entonces, los elementos de la dogmática, de la teoría del delito, también tienen una previa descripción. Por cierto, que estos cuerpos de ilicitud penal colaterales, distintos al Código Penal, también tienen sus principios y algunos de ellos hasta tienen un capítulo lexicográfico. Algo así como una especie de capítulo de entendimiento. ¿Qué quiere decir violencia patrimonial? ¿Qué quiere decir violencia obstétrica? ¿Qué quiere decir violencia sexual? ¿A qué se denomina legitimación? Se tiene inclusive hasta una especie de capítulo reglamentario y aún con cómo se abomina en el derecho penal lo reglamentario, porque la ley penal debe bastarse por sí sola, entenderse a partir de su propia descripción. Ahora bien, estimados, ese Código Penal, en su libro primero, en su artículo primero, decía yo, indica, los hechos punibles se dividen en delitos y faltas, pero se está quedando corto porque en Venezuela, a partir de 2000, que en diciembre se publicó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, ya se ubica en el ámbito venezolano los crímenes y por lo tanto los ilícitos penales se dividirían en delitos. Libro segundo del Código Penal o cuerpos de ilicitud penal colateral. Faltas, libro tercero del Código Penal y crímenes, generalmente presentes en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, pero es que además hubo una sentencia de la Sala Constitucional, la 3167 del año 02, que estableció que el Estatuto de Roma rige en el país tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto adjetivo. Sustantivo es que los ilícitos allí contemplados forman parte del catálogo de ilícitos penales en el país y que el aspecto adjetivo implicaría que si se da impunidad en el ámbito nacional, se activan los mecanismos. Estamos en los prolegómenos bien buenos. Son buenas las noticias que están llegando. Ojalá esta visita del fiscal Khan de la Corte Penal Internacional sea una visita para el encuentro de los crímenes que en Venezuela se han cometido. Pero bueno, volvamos a nuestro entendimiento. Por cierto, que muchas veces en esta disertación yo te he hablado de ilicitud penal ortodoxa. Serían los ilícitos que están presentes en el Código Penal. Y la ilicitud penal colateral o marginal son los que están presentes en otras leyes o códigos orgánicos o no que crean delitos. Y aquí nos encontramos con un problema. Nuestro Código Penal es así lacónico, sencillo, Código Penal. En cambio, tú ves que ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, crea los delitos de violencia de género. Ley orgánica de protección del niño y adolescente. Contiene muchas cosas esa ley, pero también contiene los delitos que afectan la integridad y la indignidad de menores allí presentes. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué es orgánico? Porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Ah, bueno, pero ¿y ese código penal porque no es código orgánico penal? Bueno, no lo es, pero evidentemente la Constitución establece que le corresponde al poder público proteger a la víctima frente a la comisión de delitos comunes, sanción y resarción. Dice el artículo 30 de la Constitución.
Por lo tanto, si es una ley que está procurando la sanción y la resarción ante la aflicción de la víctima por la comisión de delitos comunes, bueno, está respaldando una constitución. Ahora bien, para terminar con el tema de la tipicidad, porque nos está quedando otros elementos del delito, dentro de la teoría del delito. La estructura de una norma jurídico-penal generalmente es así. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Nada distinto a la estructura de cualquier otra norma jurídica. Imaginemos una norma jurídica tributaria. Supuesto de hecho, el enriquecimiento. Consecuencia jurídica, el pago del impuesto. Imaginémonos una norma jurídica de derecho civil. Imaginémonos una norma, por ejemplo, consagrativa. O sea, imaginémonos una norma creadora de derechos. Entonces, la celebración del matrimonio va a traer como consecuencia la condición de casado. Pero lo mismo ocurre en el derecho penal. El supuesto de hecho, en su relación causal y no casual, causal, una causa atribuible a alguien que genera una consecuencia y esa consecuencia es la aflicción de un bien jurídico, supuesto de hecho, tiene como consecuencia la sanción, el tipo de pena que allí se establezca. La estructura de la norma jurídico penal de la parte especial describe un supuesto de hecho y una consecuencia. La estructura de la norma jurídico penal de la parte general no hablaría de una consecuencia a nivel de sanción, pero establece una manera de interpretar, de asumir la responsabilidad penal. Entonces, lo más fácil sería el tema de la sanción, que se expresa en un límite inferior y un límite superior, que es lo que se denomina la dosimetría. Artículo 37 del Código Penal. Límite inferior y límite superior. Cuando una norma está expresada en tales extremos, y generalmente todas están expresadas así, hay que acudirse en orden público al término medio entre el límite inferior y un límite superior. Y del término medio hacia el límite inferior, si hay atenuantes. Del término medio al límite superior, si hay agravantes. Por cierto que hay subtipos penales que ya están de una vez agravados, ya están de una vez calificados. El homicidio calificado, por ejemplo, pero se sigue expresando en un límite inferior y un límite superior y con un término medio. Aunque fuese calificado ya de una vez, la agravante contenida, hay que ir al término medio. ¿Y cuándo iríamos al límite superior? Si se aplican unas agravantes distintas al del propio subtipo. Imagínate tú que el homicidio se califica por haberse cometido por premeditación. Ya está de una vez contenida en el numeral primero del artículo 406. Perdón, se realizó con alevosía. Disculpen, es que en el ejemplo tenía la premeditación. Se realizó con alevosía. Ya de una vez está contenida en el numeral primero del artículo 406 del Código Penal. Pero es que además se realizó con premeditación y la premeditación no está contenida en el propio subtipo, sino en una agravante genérica. Entonces iríamos del término medio al límite superior por la existencia de una agravante genérica aún dentro de un subtipo calificado. Entonces, ese supuesto de hecho de una norma jurídico penal está repleto de expresiones. Por ejemplo, hay elementos descriptivos del tipo, que son así y naturalísticos, que nadie te lo va a explicar porque se supone que todo el mundo lo entiende. ¿Ok? El que intencionalmente diere muerte a otro. Nadie va a estar explicándote la muerte porque todo el mundo entiende lo que es muerte. Cesación de funciones vitales. Es un concepto naturalista del asunto. ¿Ok? Nocturnidad. Bueno, es de noche. Descriptivo y naturalístico. ¿Ok? Penetración.
hay que proceder a hacer ningún tipo de explicaciones adicionales, son descriptivos. ¿Ok? Pero también hay supuestos de hecho que tienen elementos de carácter jurídico o legales. Y tú dirás, bueno, claro, obvio, si es un tipo penal, tiene elementos de carácter. Bueno, no, ese no es el tema. El tema es que el entendimiento de esa norma se asume a partir del derecho, no de la naturaleza, no son elementos que uno puede ver como la montaña, el río, el sol, ¿ok? Sino que se entienden a partir del derecho. Por ejemplo, la estafa de un bien inmueble. Bueno, se realiza en el medio de la tradición y traslación de la venta de un bien inmueble que, como ustedes saben, exige una protocolización. Y la protocolización es un concepto jurídico. Otorgamiento indebido de créditos por parte de un banco. Es indebido porque se lo está otorgando a una empresa vinculada o afín. Y el concepto de vinculada o afín no es un concepto así como la hoja, como el agua, como las manos. No, 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 no. Es un concepto jurídico. La mayor cantidad de capital le pertenece a ese banco. O la mayor cantidad de los ingresos proviene de ese banco. En fin, jurídico. Hay supuestos de hecho que tienen un contenido de carácter valorativo. Es decir, que hay que asumir una axiología, una valoración de acuerdo a su realidad social. Ahí está un delito. Seducción con promesa matrimonial. El seductor le calentó la oreja a la muchacha. Por cierto que la norma exige una referencia objetiva, etaria. Si ella tiene entre 16 y 21 años de edad. Si tiene bien 22, bueno, bien gafota que eres, ¿vale? Va a estar creyendo a seducciones de galán de plaza, de galán de barrio. No, tu mamá que te enseñe. Ya el derecho penal hizo lo suyo hasta los 21 años. Pero lo que quiero hablar es que la norma establece, por cierto, un parámetro terrible, sexista, muy cuestionable, que dice solamente si la mujer es reconocidamente honesta. Es un carácter ahí valorativo muy feo, porque aquí a honestidad se está refiriendo a una honestidad, qué sé yo, que no se copia en un examen, que no roba, o una honestidad sexual. Perdóneme el terrible ejemplo que voy a dar. Una prostituta. Bueno, quizás no es reconocidamente honesta, pero fue seducida por la seducción con una promesa matrimonial. Accedió, pues, a una intimidad sexual con la promesa del matrimonio mañana. Y como dice Jennifer López, como dice ella, y la piedra, y el anillo ¿para cuándo? No hay wedding planes, no se ve movimiento, ni vestido allá en el centro de la ciudad, como todavía lo venden allí, en la Plaza Oliari, los vestidos de novia. Valorativos. El incesto. El delito que sigue al inquinto, el chiste malo de la disertación. Tener relaciones con un pariente cercano, sexuales, pero dice la norma valorativamente, en circunstancia tal que cause escándalo público. Si no hay escándalo público, y eso lo dice el supuesto de hecho, no se configura el delito. En los delitos de intermediación financiera, por ejemplo, defraudación con instrumentos o con información, dice cuando la información no revela efectivamente el estado actual de la compañía. ¿Y cuál será el estado actual? Será que el nivel de pasivo supera abiertamente el nivel de activo y no hay posibilidad de que se recupere esa circunstancia. No existe la rehabilitación del comerciante. Entonces, son conceptos de carácter valorativo. Por cierto, cada día más tenemos estas interpretaciones que salen del mundo del derecho y son interpretaciones economicistas, por ejemplo, en el mundo de los delitos contra el orden socioeconómico, o interpretaciones
en el mundo del delito informático, imagínate, hurto informático, son interpretaciones de carácter virtuales. Para terminar con el tema de la tipicidad, uno diría que pareciera que el papel aguanta todo. Pero imagínate una norma que diga esto: el que haga algo será sancionado. Por los dos lados está muy mal, porque no se dice cuál es el algo, cuál es el supuesto de hecho, ni tampoco se invoca cuál es la consecuencia jurídica, que sería la sanción. Pero nadie es responsable solamente objetivamente por su adscripción. Es necesario ese segundo elemento, que es el elemento de la llamada culpabilidad, que ha de estar presente también en una referencia normativa, los que asumen la concepción, digamos, dual del delito. Y aquí vemos que uno diría, bueno, ¿hablamos de dogmática o hablamos de normática? Es decir, a veces la manera de expresar, y sobre todo con el tema de la culpabilidad, llega a tal nivel filosófico que uno diría, bueno, aquí se está hablando de filosofía del derecho o se está poniendo una referencia a pie sobre el suelo. Bueno, obviamente que cualquier referencia de la dogmática ha de estar vinculado a lo normático, es decir, a cómo se establece una pauta normativa. Frente al tema de la culpabilidad surgen las dos grandes corrientes: el causalismo y el finalismo. Causalismo: la acción es un movimiento voluntario físico o mecánico que produce un resultado, el cual es tomado por el tipo penal sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. Aquí se tomaría en cuenta fundamentalmente el resultado de esa causa. Y el finalismo: la conducta es un hacer voluntario final en cuyo análisis debe considerarse los aspectos referidos a la manifestación exterior de la finalidad. Es decir, asumir el disvalor o el desvalor de la acción. Aquella famosa expresión también de von List que indica: no hay ninguna causa ciega, invidente. Toda causa tiene una finalidad determinada. Está desnuda, amarrada en la cama. No solamente asumas que el propósito era un propósito privativo de la libertad, porque a cuenta de que la desnudez. Mira, una de ellas tiene la firma tuya. ¿Cuál tiene la firma tuya? ¿Cuál de las dos? Esta. Ay, te equivocaste porque era esta. Y listo, rompo el papel. Era una chanza, un juego. Ahora, si voy a usar la firma a otra finalidad, pero tengo un propósito de aflicción a la propiedad. Pero para poder hablar de fin, dolo o no, hay que tener voluntad. ¿Ok? Hay que estar en una perfecta asunción de personalidad en la cual la realización de una conducta no es una conducta asumida en una relación parasimpática del asunto. ¿Tú te acuerdas cuando estudiaba bachillerato y que te decían que hay actuaciones que forman parte de un ámbito simpático y de un ámbito parasimpático? En lo simpático hay una relación de intención, de voluntad. Quiero dar una clase, quiero apretar un botón, quiero tomarme un agua. En lo parasimpático existen actos, reflejos voluntarios del ser que no se visualizan a partir de un entendimiento. La respiración, las necesidades fisiológicas, los actos reflejos, te dan y salta la mano. El pestañeo del ser. Tú no dices, oye, vale, uno tiene que tener
no sé cuántas respiraciones por minuto, ¿ok? No sé cuántas son. Ponte tú que sean 100. Oye, vale, mira, acabo de terminar el minuto, tuve 98. Déjame repetir otra vez. Uno no hace así, ¿ok? El pestañear. Bueno, si esto fuera una relación, si hubiera feedback con respecto a quienes me están escuchando y respondiéndome, yo te preguntaría, ¿y tú cuando besas? ¿Tú besas con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Acto reflejo, tú dirás, bueno, para lo que hay que ver. Cuando estornudas, uno nunca hace y uno generalmente cierra los ojos. Sí, pero si en ese momento que estabas estornudando, estabas al mando de un volante de un vehículo y estaban saliendo 5 niñitos de un jardín de infancia y te dio el estornudo, bueno, podría haber un acto reflejo. Pero ¿cuántas veces tú has estornudado en la vida, hombre medio? ¿Cuántas veces has estornudado y sabes que se te va a tender a cerrar los ojos? Entonces, de alguna forma, todas estas variables asumen un entendimiento de voluntad, de finalidad en la realización de un delito. Entonces, fíjense, ese 61 del Código Penal, y aquí nos estamos adentrando francamente en el tema de la culpabilidad, norma de la parte general, que te va a permitir la interpretación de todos los delitos de la parte especial. Esto varía de acuerdo a cada Código Penal. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. El hecho que lo constituye en sus dos extremos, causa y efecto. Y por lo tanto se habla del desvalor de la acción y del desvalor del resultado, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurre en faltas responde de su propia acción o omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción o omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario. De esa norma podríamos hablar de muchas cosas. 1. Presunción de culpabilidad. No, que estará tomándose ese tipo, ¿vale? En esa tacita. Mira, me vino a hablar que de presunción de culpabilidad y todo el mundo a mí me habla de presunción de inocencia. Ese tipo como que está loco. No. La presunción de inocencia, ubicada en la Constitución 49.2.8 del Código Orgánico Procesal Penal, da una referencia a lo probatorio. Toda persona se presume inocente a menos que se le pruebe lo contrario. Pero fíjate que el 8 del COP es interesante porque dice probar la culpabilidad, algo así como no solamente es importante probar el aspecto objetivo, causación, sino que ese aspecto subjetivo, la intención es importante. Dicho en mejores palabras, que el legislador no se va a poner tan ocioso como si tú tuvieses un escaneo, ¿verdad?, de un código penal o de un cuerpo de ilicitud penal, y a cada delito, así como cuando se escanea algo en una computadora, meten la palabra intención. Los 1200 delitos ponen la palabra intención. No. El legislador presupone que todo aquel que comete un delito lo está realizando de forma dolosa, con intención. Porque cuando el legislador quiere otro tipo de responsabilidad, que no sea por dolo, se toma la molestia de establecerlo expresamente en el tipo. Por ejemplo, la culpabilidad culposa. Hay una presunción de que todo aquel que comete un delito lo hace con intención, con dolo, a no ser que expresamente, por excepción, se evidencie la culpabilidad culposa. Por ejemplo, homicidio culposo, artículo 409 del Código Penal, por negligencia, por imprudencia, por impericia, lesiones culposas, 420 del Código Penal, peculado culposo, ley contra la corrupción, legitimación culposa de capitales,
ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, muerte por accidente laboral, ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo. Entonces, allí es importante, pero ojo, mis estimados, no porque la responsabilidad sea culposa, se exonera la voluntad. Es decir, la enfermedad que releva, que elimina conciencia y voluntad, es la que hace inimputable al autor, al causante, vamos a quitarle la palabra autor, al causante del hecho. ¿Ok? Entonces, voluntad. La enfermedad que releva absolutamente voluntad. Bueno, es imposible que ello deriva un efecto, porque se requiere esa finalidad, el dolo. Por cierto, que ese dolo también hay que explicarlo en sus referencias internas. Dolo, intención en la realización del hecho que constituye el delito. Culpa, realización del hecho que constituye un tipo como consecuencia de imprudencia o negligencia. Es decir, ¿qué es lo que justifica la sanción por dolo? El albedrío. Tú disciernes lo bueno y lo malo y te fuiste por esa opción en conocimiento del carácter sancionable de la conducta. En cambio, filosóficamente, ¿qué justifica la culpabilidad culposa? Y se suele decir el incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Hay deberes de cuidado que se nos impone por norma o por la propia sociedad. Y al incumplirla, yo sé que puedo ser responsable. Por ello, esos términos medios, esas tenues líneas entre el dolo y la culpa, por las categorías del dolo eventual o de la culpa consciente, quienes están obligados a ser alumnos míos ahora en esta parte especial del derecho penal, iríamos a hablar del dolo eventual cuando hablemos del homicidio, ¿ok? Expresamente. Ahora bien, es importante también, ya que hablamos de ese dolo eventual, lo asomamos, hablar que ese dolo tiene también sus elementos, por lo menos así reconocido por la doctrina. El llamado elemento cognitivo de conocimiento y el llamado elemento volitivo de voluntad del dolo. A ver si me explico. En el elemento cognitivo del dolo, yo tengo la representación de que mi acción u omisión va a causar el resultado lesivo. Además, yo sé que esa acción u omisión está siendo sancionado por ley, es antijurídica, es contrario al derecho, es disvaliosa. Pero además, yo sé que la víctima, como titular del bien jurídico, está allí sin aflicción de su bien jurídico. Digamos que espera por mí. Yo sé que esa víctima no desea ser lesionada ni afectada por mí. La víctima no me quiere dar los 2 millones. Al saber yo que no me quiere dar los 2 millones, es por lo que yo la hurto o la coacciono por la vía del robo. Y yo sé que la coacción o la extensión de la mano va a ser eficiente para lograr ese resultado. Dicho en 2 palabras, yo sé de la eficiencia, elemento cognitivo, yo sé de la eficiencia de mi acción u omisión. Yo sé que mi arma tiene capacidad letal. Yo sé que mi corporeidad tiene capacidad penetrante. Yo sé que mi ardid tiene capacidad defraudativa. Y sé además de la indefensión de la víctima. Elemento cognitivo.
Pero ahora pasamos al elemento volitivo. Precisamente por ese conocimiento que yo he asumido, yo no me abstengo. Voy en procura de. ¿Ok? Voy en procura de. La enfermedad o la circunstancia personal, sonambulismo, estado dormido, enfermedad mental, terminal, perdón, estructural o coyuntural, puede afectar cualquiera de esos dos, ¿ok? O el elemento cognitivo o el elemento volitivo. El otro elemento para salirnos del dolo es el tema de la antijuridicidad. Eso de la antijuridicidad implica que el hecho es disvalioso con respecto al derecho. Así como es tan preclara la tipicidad en el artículo 1 del Código Penal y el tema de la culpabilidad en el artículo 61 del Código Penal, no existe una norma que revele la antijuridicidad, pero existe por exclusión. Allí está en el 65 del Código Penal y en el 66 las causas de justificación. Es decir, si media una causa de justificación, cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo, legítima defensa, el hecho se juridiza, no se ve justificado. Entonces, digamos que la antijuridicidad se ve por exclusión, más que por inclusión en la descripción de una norma. La existencia de las causas de justificación relevan completamente de responsabilidad. Nos quedaría por abordar un elemento importantísimo, que sería la punibilidad. Pero esa punibilidad quizás en las escuelas de la dogmática no se ve como elemento esencial del delito, porque dice que es la consecuencia connatural del establecimiento de una responsabilidad. Si ya es típico, ya es culpable, ya es antijurídico, consecuencia natural es la punibilidad. Pero mucho podría decirse en la punibilidad, que sería la individualización de la sanción. ¿Ok? Bueno, vamos a un límite inferior o a un límite superior, dependiendo de la existencia de agravantes, de circunstancias modificativas. Es responsable, pero no a título de autor, sino como cómplice. Y de allí surgiría la disminución de la responsabilidad por la vía del iter criminis. Realizó el delito conjuntamente con otras personas, concurso de personas en el delito, que me la haría de coautor o de cómplice. Realizó varios delitos, concurso de delitos. Bueno, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.